Hemos hecho referencia entonces al concepto de campo y al concepto asociado de capital en la obra de Bourdieu y en esta última parte nosotros vamos a hacer referencia al otro concepto central dentro de la teoría, que es el concepto de hábitus, y a la relación entre campo, hábitus y prácticas. En el sentido práctico, Bourdieu plantea la siguiente definición de hábitus. Nos dice que el hábitus es un sistema de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, en tanto que principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones, que pueden estar objetivamente adaptadas a su objeto sin suponer una pretensión consciente de alcanzar fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlo, objetivamente reguladas y regulares, sin que de ninguna manera sean el producto de la obediencia a reglas y siendo, por ello mismo, colectivamente orquestadas, sin ser el producto de la acción organizada de ningún director de orquesta. Esta definición de hábitus es la que nosotros vamos a analizar a continuación en lo que queda de esta clase. Primero, plantea Bourdieu que el hábitus hace referencia a un sistema de disposiciones. Este sistema de disposiciones, ¿qué es lo que permite? Bueno, permite actuar, percibir, valorar, pensar. Estas disposiciones son duraderas y transferibles, o sea que se pueden transmitir a otros mediante un proceso de socialización. Refiere a estas estructuras en tanto esquemas de percepción, de apreciación, de acción, en tanto dispositivos clasificatorios o generadores de visiones del mundo, como estructuras estructuradas. O sea, que estas disposiciones están interiorizadas en el agente o por el agente y son resultado de una biografía individual. Eh, o sea que nosotros podemos incorporar distintas disposiciones propias de los campos, pero los vamos a hacer desde nuestra perspectiva particular, o sea, desde nuestra historia, desde nuestra biografía. Esto permite explicar por qué, si bien todos los que formamos parte de un mismo campo incorporamos las mismas disposiciones, cómo lo hacemos de modo diferente. Lo hacemos de modo diferente en tanto ese aprendizaje, esa incorporación está directamente ligada a nuestras biografías individuales, a nuestras trayectorias particulares. Esa incorporación de las estructuras del campo se realiza en el cuerpo. ¿Sí? Entonces Bourdieu va a decir que el hábitus es lo social hecho cuerpo. Y esto conduce al concepto de exis corporal. Bourdieu va a decir, a través de la formación del hábitus, las condiciones de existencia de cada clase van imponiendo inconscientemente un modo de clasificar y experimentar lo real. Cuando los sujetos seleccionan, en rigor están desempeñando los papeles que les fija el sistema de clases. Estas estructuras entonces son estructuras incorporadas, son estructuras que se fijan en el cuerpo y que nos permiten eh, eh, ver en cuanto a la gestualidad de la persona, cuáles son esas disposiciones que tiene incorporadas, ¿sí? O sea, en la posición de la persona, en cómo la persona se posiciona, nosotros podemos encontrar
determinadas características propias de ese hábitus incorporado que tiene la persona, en aquello que sabe hacer, en aquello que, en lo que se muestra dubitativo, en aquello que no quiere realizar, en aquello en lo que la persona siente que no es lo de él, que no es lo que está llamado a hacer, que no es lo donde se siente cómodo. Bueno, eso tiene que ver con esta incorporación de estas disposiciones en el cuerpo. ¿Sí? Uno de los discípulos de Bourdieu, que es Loïc Wacquant, analiza esta postura corporal en el caso de los boxeadores, por ejemplo, y eso ustedes lo pueden encontrar en la obra de Wacquant que se llama Entre las cuerdas. Que estas estructuras estructuradas funcionan como estructuras estructurantes. En tanto, a partir de estas disposiciones se generan las prácticas y las representaciones. Aquí nuevamente tenemos en Bourdieu el vínculo con la idea de los juegos de lenguaje de Wittgenstein y la idea de seguir una regla como práctica social este, que planteaba Wittgenstein. En este sentido, afirma Bourdieu que el hábitus dota a la práctica de un trasfondo no explicitado, preconsciente, o sea, un contexto de sentido a partir del cual se generan estas prácticas y estas representaciones. Estas creencias del hábitus aparecen en Bourdieu como preconscientes, ¿sí? Y en ese sentido él las va a diferenciar de las representaciones que tienen cierta característica de racionalidad. Y esta diferencia es la que se da entre el conocimiento eh, propio de las disposiciones del hábitus de determinado lugar, porque uno lo considera familiar, porque está ligado a la habilidad práctica, el conocimiento de determinado lugar, por ejemplo, por haber estado allí, por haberse formado en ese lugar, por haber pasado la infancia en ese lugar, por haber transitado muchas veces por ese lugar, como algo diferente al conocimiento de un lugar porque uno tiene algún tipo de información que es una información teórica. ¿Sí? Las representaciones implican una racionalización, un conocimiento manifiesto, un conocimiento teórico y, por ejemplo, tiene que ver con el conocimiento de cómo transitar por determinado lugar porque uno tiene un GPS, por ejemplo, ¿sí? Porque se guía por algún tipo de mapa de ese lugar. El resto de la definición, o sea, nosotros hemos hecho referencia hasta aquí al hábitus como un conjunto de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas, predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, en tanto principios generadores de prácticas y de representaciones. El resto entonces de la definición hace referencia a las críticas que realiza Bourdieu a las perspectivas objetivas y las perspectivas subjetivas. Las críticas al subjetivismo remiten al párrafo en donde Bourdieu dice que estas prácticas y representaciones pueden estar objetivamente adaptadas a su objeto sin suponer una pretensión consciente de alcanzar fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlo. Aquí Bourdieu se enfrenta, por un lado, al pensamiento de Sartre, al existencialismo de Sartre, y su idea de responsabilidad de la gente, o sea, el precepto de que el mundo de la acción depende de las conciencias que lo crean,
frente a esto, Bourdieu va a afirmar que el existencialismo olvida la determinación de las estructuras, este, determinación que Bourdieu va a presentar a partir de la noción de campo. Y por otro lado, critica a las perspectivas basadas en lo que se conoce como la teoría de la acción racional, que toman esta idea de la acción racional de Max Weber y que plantean la existencia de un sujeto que es libre de toda determinación estructural y que voluntariamente elige en cada momento su curso de acción de modo totalmente transparente, o sea, con un conocimiento pleno de los medios para lograr determinados fines. Que sería el actor racional o el actor económico que plantea cuáles son sus fines, cuáles son sus deseos, los deseos que él quiere cumplir, cuáles son todas las posibilidades de las que dispone para llegar a esos deseos, cuáles son los obstaculizadores y genera la mejor estrategia para lograr su finalidad. O sea, este actor económico es el que, esta idea de este actor económico es la que está criticando Bourdieu, actor que aparece, por ejemplo, en las teorías como las teorías de juegos, por ejemplo. Este, eh, Frente a esto, Bourdieu, ¿qué es lo que va a decir? Va a decir que la práctica no puede ser comprendida como el resultado de un cálculo racional, ¿sí? O sea, hay, por el contrario, en las personas un saber práctico que es un saber preconsciente, que no implica un cálculo racional, pero que le permite actualizar en determinado contexto las disposiciones del hábitus que mejor se adecuan a ese contexto en el que tiene que actuar. Las críticas al objetivismo están representadas por el párrafo que afirma que las prácticas aparecen objetivamente reguladas y regulares sin que de ninguna manera sean el producto de la obediencia a reglas. Aquí Bourdieu se aparta o se distancia, por un lado, de Althusser, a quien acusa de teoricismo, en tanto plantea que este no constituye una teoría con vocación práctica, o sea, que intente analizar la práctica, y en donde el actor social aparece como un mero soporte de las estructuras, como ese sujeto sujetado. Estas diferencias con Althusser aparecen fundamentalmente en el tratamiento del concepto de ideología, concepto que Bourdieu, por plantearlo como muy asociado al pensamiento estructuralista, marxista estructuralista de Althusser, rechaza, ¿sí? Y Bourdieu prefiere hablar de violencia simbólica, por ejemplo, y no de ideología. Y por otro lado, critica a Durkheim, ¿sí? Y en ese sentido, Bourdieu va a decir que la práctica no es simplemente seguir una regla. Diferencia además Bourdieu entre reglas y regularidades, y plantea que podemos entender las prácticas más bien como regularidades de comportamiento que como aceptación de reglas. Lo que no implica que el actor desconozca la regla, sino que por el contrario la tiene tan internalizada que sabe de su flexibilidad y de las posibilidades de transgresión de la propia regla. En definitiva, entonces, el hábitus va a generar prácticas como conductas adecuadas a una situación, como anticipaciones razonables, como estrategias no conscientes. Entonces, vamos a ver eh, cómo se da para Bourdieu esta relación entre los conceptos de campo, el concepto de hábitus y el concepto de prácticas. Bien,
El concepto de campo, entonces, recordemos, corresponde al momento objetivista de análisis de lo social y tiene que ver con el análisis de las estructuras sociales, de la red de la red y de la configuración de relaciones entre posiciones que nosotros podemos encontrar dentro de el campo. Entre el campo y el hábitus se da una relación de condicionamiento, en el sentido de que el campo genera y condiciona las estructuras que van a ser incorporadas en el hábitus. Hay también entre el hábitus y el campo una relación de conocimiento, en tanto el hábitus contribuye a construir el campo como un mundo significante, dotado de sentido y de valor. O sea, esta creencia en el juego, esta creencia de que aquello por lo que se lucha es importante, esta creencia en las estrategias que nosotros empleamos, ajustándonos a las reglas del campo, le da sentido al campo, legitima el campo. El hábitus, además de ser una estructura estructurada, es una estructura estructurante y en ese sentido permite generar prácticas y representaciones. Y aquí nosotros entramos en lo que sería el momento subjetivista, ¿sí? En tanto hacemos referencia a estos sistemas de percepción y de apreciación que permite valorar y evaluar la propia práctica y la práctica que desarrollan los otros agentes al interior del campo. En ese sentido, este, la construcción de estas representaciones son un objeto de lucha al interior del campo y esto remite al momento subjetivo de lo social, ¿sí? El momento en el que se ponen en juego y se enfrentan estas distintas percepciones sobre el valor del campo, sobre quién soy yo y quién es el otro, con el que me enfrento en esta lucha, en este juego que se da al interior del campo. Entonces, estas representaciones me permiten a mí valorar y evaluar mi propia práctica y las prácticas generadas por los otros como estrategias al interior del campo.